Mañana a todos. Déjeme decirle algo que usted ya sabe. Cristo resucitó. Y por eso estamos en esta mañana acá reunidos. Porque la tumba está vacía. Por eso estamos celebrando que Cristo hace 2000 años, Él venció la muerte con poder. Una vez más, gracias por tomar el tiempo de estar acá recordando que Cristo venció la muerte con poder. Y en esta mañana quiero tomar unos minutos y hablar acerca de su resurrección. Y quiero que primeramente abra su Biblia en 1 de Corintios, capítulo 15. Y vamos a estar usando estos versículos, pero después iremos al versículo principal, que es en Juan capítulo 20. Así. 1 de Corintios 15, versículos del 1 al 8. Y como son nada más 8 versículos, le voy a pedir que se ponga en pie y que en reverencia al Señor lo leamos juntos. Esa letra así tiene que tener lentes uno. That's a small letter. Okay. Okay, thank you. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 8. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Oramos. Señor Jesús, gracias. Te agradecemos, Señor, primeramente por ese gran sacrificio en la cruz. Pero también, Señor, en esta mañana nos reunimos para celebrar y decir que la historia no quedó ahí, sino que al tercer día, con poder y gloria, tú resucitaste entre los muertos. Padre, en esta mañana te pedimos, Señor, que esta historia sea más que eso en nuestras vidas.
Que esta historia, Señor, this story, podamos vivir a través de ella. may live through it. Padre, Father, te pido que por favor I ask, abras nuestros corazones. open our hearts, Usa mi vida, Señor, use my life, para poder simplemente traer el mensaje bring the message que tú quieres que traiga, that you Señor. want me to bring. Tus hijos se han dado cita Children are here para today escuchar tu voz. to hear your voice. Espíritu Santo, Holy Spirit, háblanos. speak to us. Espíritu Santo, llénanos. Holy Spirit, fill us. En el nombre de tu Hijo Jesús. In the name of your Son, Jesus. Amén. Amen. Puede tomar asiento. You can take your seats. Quise comenzar con estos versículos I wanted to start with these verses porque quiero que vea cómo el apóstol Pablo because I want you to see how the Apostle Paul está haciendo énfasis is making emphasis en la resurrección de Cristo Jesús. on the resurrection of our Lord Jesus. ¿Por qué, hermanos? And why? Porque la resurrección no es simplemente un elemento The resurrection del Evangelio. element of the gospel. Muchas veces cuando predicamos el Evangelio, ¿verdad? Preach the gospel. Sí es necesario mencionar la resurrección, It is necessary to mention, pero la resurrección de Cristo but the resurrection es más que un elemento del Evangelio. is more than just one element. La resurrección de Cristo The resurrection es el evento principal is the main event y el más grande evento de la vida de nuestro Señor and Jesús. the greatest event in the life of our Lord Jesus. La resurrección es la fuente de la vida eterna It is the fountain of para todos aquellos que creemos en for Él. all of us who believe. Hermanos, So, brethren, sin la resurrección, without the resurrection, la cruz no significará nada. the cross would not mean anything. Las enseñanzas de Jesús no significarían nada, Would not mean anything. porque sin su resurrección Because without his resurrection, no habría salvación. there wouldn't be salvation. La resurrección de Jesús no es el final Jesus is not the end de la vida de Jesús, of the life of Jesus, sino el punto más alto de la vida de Jesús. the climax of Jesus' life. Hermanos, la iglesia no se reúne los días viernes. So, brethren, the church does not get together on. Claro que sí, la muerte de Jesús fue importante, And yes, the death of Jesus was important. pero ¿sabe qué? La iglesia se reúne los días The domingos. church comes together on ¿Por Sunday, qué? Porque hemos entendido la importancia y el triunfo and the triumph de la muerte of the death el primer día de la semana. of the first week of the first Lo que nos separa a nosotros, al cristianismo, So what makes us different, the Christian, de cualquier otra religión, any other religion, es que nosotros adoramos a un Dios vivo. is that we worship a God that is alive, Ese Dios que resucitó al tercer día. resurrected on the third day. Usted me dice, bueno, mira, Mahoma, We know well Muhammad, yo que usted puede encontrar los huesos de Mahoma. you can find his bones, Pero el cristianismo, but Christianity, nosotros adoramos a un Dios que sí murió, God that yes he died, pero también resucitó, he also resurrected, y que la tumba está vacía. and the tomb is empty. Y la esperanza es que aquel Jesús Is that Jesus, dijo también, he also said, así como yo resucité, I have resurrected, aquel que cree en mí, those who believe in también un día resucitará de entre los muertos. Y esa es nuestra confianza. and that is our hope, ¿Por qué? Porque Cristo because Jesus, resucitó. he resurrected. Ahora quiero que vayamos al capítulo 20 de Juan Now I would like for us to turn to John, y quiero que abra en el versículo 1 al 18. read from verses 1 through 18. Y quiero que veamos esta historia And I would like for us to look que quizás desde niño, ¿verdad? En la escuela dominicana las enseñaron. at the child in Sunday school. Y simplemente quiero recordarle I nuevamente. would like to remind you of Pero la idea es que no solamente sea una historia más en nuestra vida, this, for this not to just be another sino que también podamos vivir nuestras vidas but that we may live our lives a través de este gran evento through this great que event pasó hace más de 2000 años. that happened more than 2,000 years ago. Juan capítulo 20, So John chapter 20, versículo 1 al 18. Quiero que lo tenga ahí, por favor. you could please have it open. Téngalo abierto. Have it open. Vamos a leer desde el versículo 1 y el 2. Verse 1 and verse 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Now on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb.
Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, they have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him. Quiero primeramente que note lo que pasó aquí. I first take note of what happened El primer día de la semana, es decir, el día domingo, the week, that is to say Sunday, siendo aún bien oscuro, de mañana, still dark, it was early in the morning, María Magdalena. and Mary Magdalene, ¿Y sabe qué? La Biblia no dice, no nos habla mucho acerca de quién era María Magdalena. and the Bible doesn't speak to us much about Mary Magdalene, Solo que su nombre indica que probablemente era de la ciudad de Magdala only that her name tells us that she was probably from the city of Magdala, y era al sur, una ciudad al sur de Galilea. which was a city south of Galilee. Sabemos que era de Magdala, And so we know she was from Magdala, por eso el nombre María Magdalena. but that's why her name was Mary Magdalene. Pero también Marcos capítulo 16 But then also in Mark, habla que en una ocasión Jesús tells that Jesus, expulsó 7 demonios he removed 7 demons de esta mujer María Magdalena. from Mary Magdalene. Entonces es esta María And so it is this Mary la que va a la tumba de Jesús, goes to Jesus' tomb, no para ir a ver si había resucitado, not to go and see if he had risen, sino para ir a ungirlo. but to go and anoint him. ¿Por qué? Porque acuérdense que José de Arimatea Because if you guys remember Joseph y también Nicodemo and Nicodemus habían puesto el cuerpo de Jesús en la tumba body inside of the tomb, y las mujeres decidieron ir and the women decided to go y traer perfumes y aromas. use and bring spices. Entonces María llega, So Mary comes, encuentra la tumba abierta, la piedra removida, the tomb is open, that the stone has been rolled away. y la primera reacción que María tuvo fue, The first reaction that Mary had se lo robaron. was, is they stolen him. Ella no dijo, resucitó. She didn't say, oh, he has risen. No, el primer pensamiento fue, se robaron el cuerpo de Jesús. Stolen Jesus' body. Y el versículo 2 dice que ella corrió a Pedro, So she ran and went a Pedro y a Juan, to Peter and John, a decirles eso mismo. and to say that to Se robaron el cuerpo de Jesús. them. Taken Jesus' Y body. en el versículo 3 dice, salieron Pedro y Verse 3 says, y el otro discípulo y fueron al sepulcro. and so Peter went out with the other disciple, and they were going toward the tomb. Versículo 4 dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. And then verse 4 says, both of them were running together, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. Pedro y Juan corriendo hacia la tumba. So Peter and John were running towards the tomb. Y me encanta la humildad de Juan, And I love the humbleness of John. porque Juan dice, él no se nombra a sí mismo, He doesn't name himself. él dice el otro discípulo. He says the other disciple. Me encanta la humildad, And I love his humbleness. pero al mismo tiempo dice, But at the same time, he says, yo corrí más rápido que Pedro. Yo le gané a Pedro. I won. No se menciona a sí mismo, He doesn't mention his own. pero quiere que todos sepamos He wants for all of us to know que él corrió más rápido que Pedro. ran faster than Peter. Ahora bien, versículo 5 dice, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. And stooping to look in, he saw the living cloth lying there, but he did not go in. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Then Simon Peter came following him and went into the tomb. He saw the linen cloths lying. Versículo 7. Verse 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. And the face cloth which had been on Jesus' head, not lying with the linen cloths, but folded up in a place by itself. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. The other disciple who had reached the tomb first also went in, and he saw and he believed. Porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos. For as yet they did not understand the scripture that he must rise from the dead. Y volvieron los discípulos a los suyos. Then the disciples went back to their homes. Juan llega primero a la tumba, So John reaches the tomb first. vio los lienzos ahí, He saw the cloths that were there. pero no entró a la tumba. He did not go inside the tomb. No sé por qué, la Biblia no menciona, I don't know why the Bible doesn't mention quizás tuvo miedo, it. He was afraid.
pensó, quizás los ladrones están ahí todavía. He said, well, maybe the thieves are still Porque recuerden, la noticia de María fue, robaron el cuerpo de Jesús. for the news that David was Y en el antiguo tiempo, esa era una costumbre de algunos ladrones, in these old times, this was the custom among the thieves, especialmente en las tumbas muy valiosas, especially in those tombs that porque los cuerpos eran enterrados muchas veces con joyas y cosas de oro. because the bodies were buried many times with precious. Y sabemos que José de Arimatea era un hombre rico. And we know that this Joseph was a rich man. Y ellos pensaron, los ladrones llegaron y se robaron el cuerpo de Jesús. The thieves came and they must. Pero Juan tuvo miedo, no quiso entrar. But John was afraid. He did not want to go. Quizá también pensó, el cuerpo de Jesús está ahí. Maybe he also thought Jesus' body is there. Quizás los ladrones lo desenrollaron Maybe the thieves have taken away y dejaron el cuerpo ahí, no quiero verlo. the body there. I do not want to see. No quiero ver toda esa sangre, I do not want to see all that. no quiero ver todos esos latigazos, ese cuerpo See all his wounds, irreconocible. that body that I could not recognize. Entonces Juan no entró, And so John did not go in. pero unos momentos después dice, But a moment later, vemos a Pedro. we see Peter. Pedro llega And so Peter comes. y Pedro no preguntó, ¿se puede entrar? Él entró de una sola vez a la tumba. Can I come in? He went straight in. Mira lo que dice el verso 6. Let's see what verse 6 says. Luego llegó Simón Pedro tras de él Then Simon Peter came following him y entró en el sepulcro and went into the tomb. y vio los lienzos puestos allí And he saw the linen cloths y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, and the face cloth which had been on Jesus' head. no puesto con los lienzos, sino enrollado The linen cloth, en un lugar aparte. but folded up in a place by itself. Pedro me imagino que entró a la tumba, And so I can imagine Peter going into the tomb comenzó a ver and he began to see. y dijo, hay algo raro aquí. And he said, there's something strange here. Yo veo los lienzos que están ahí puestos, Cloths that are here. veo el sudario que está ahí. I see what had been on Jesus. Me imagino que él pensó, es como que el cuerpo estuviera ahí y se evaporó. I can imagine that he thought it's like if the body had been there and then just Todo está en orden. Esto no es un trabajo de ladrones. everything is in place. This is not a job made by thieves. Entonces Pedro comenzó a examinar lo que estaba pasando. Peter began and started to observe and examine what Esto no fue hecho por ningún enemigo de this Jesús. was not done by an enemy. Él sabía que algo sobrenatural había pasado en ese momento. That was supernatural had occurred. Y mire qué pasa después, verso 8. See what happens next. Después de que Pedro había entrado, After Peter came in, me imagino que Juan tomó valor también. imagine that John became strong and brave. Y después él entró, versículo 8. And then he went in verse 8. Entonces entró también el otro discípulo. And then the other disciple, Recuerden, ese otro discípulo era Juan. Él no se nombra a sí mismo, this other disciple is John. porque él es el autor del evangelio. He is the author of this letter. Entonces el otro discípulo entró, And so then the other disciple went in el que había venido primero al sepulcro, and reached the tomb first, y vio and he saw y creyó. and he believed. Juan se había quedado afuera, And so John was outside. Pedro estaba adentro. Peter was inside. No se sabe cuánto tiempo pasó, We don't know how much pero luego después Juan entró al sepulcro. he entered the tomb. Y entonces dice, igualmente vio los lienzos, He also saw the cloths. el sudario que estaban posicionados ahí. The face cloth, which was Y después de que vio que no era nada de ladrones after he saw that it had nothing to y que vio que algo sobrenatural había pasado, realize that something supernatural. dice que él creyó que Jesús había resucitado. Jesus had risen. Podemos ver que Juan fue la primera persona John was the first person que entendió que Jesús había resucitado. Jesus had resurrected. Pero el versículo 9 dice, Verse 9 says, porque aún no habían entendido la escritura, for as yet they did not understand the scripture. que era necesario que él resucitase de entre los that muertos, he de los must muertos. rise from the dead. Es decir, Juan creyó That is to say that John believed que Jesús había resucitado entre los muertos, resurrected from among the dead. no por ver a Jesús Not resucitado. because he saw that Jesus had risen. Muchas personas después creyeron en Many Jesús, people then believed in Jesus pero creyeron porque vieron a Jesús resucitado. because they saw that Jesus had resurrected. Juan no lo había visto aún. John had not seen him yet. Y él creyó And he believed que Jesús había that resucitado. Jesus had resurrected. Cuando lo vio en versículo 9 dice And when he saw in verse 9 que Juan aún no había entendido. that they had
no había entendido la escritura. had not understood the scripture. Sí había creído que Jesús había resucitado, Yes, he had believed that Jesus had risen, pero Juan aún no había entendido la escritura. but John did not yet understand the scripture. Él no sabía cuál era el significado He did not know what was the meaning de la resurrección de Jesús. of the resurrection of Jesus. Amigos, y eso es lo que pasa muchas veces. Friends, this is what happens when Y eso es lo que quiero que en esta mañana entendamos. what I would like ¿Qué significa que Jesús haya resucitado? Jesus was resurrected. Juan sabía que había resucitado, John knew that he pero no entendía el significado de la resurrección. understand the meaning of the resurrection. Es lo que pasa muchas veces en nuestra actualidad. Personas que celebran este día. Today, when people celebrate this day, Personas que se ponen, ¿verdad?, la cruz people who put y que dicen feliz día de resurrección. Happy Easter Pero en realidad no entienden lo que la resurrección significa. don't understand what the resurrection Y en esta mañana quiero que veamos rápidamente is to see very quickly qué significa what is la resurrección de Cristo. the resurrection of Jesus. Lo primero que significa es First thing that it means que Jesús es Dios. is that Jesus is God, Jesucristo resucitó entre los muertos. resurrected from among the dead. No como esas historias, ¿verdad?, que nos cuentan, Story that they tell us. que muchas veces dicen, sí, un hombre murió por 10 minutos Yes, a man died for y después resucitó, ¿verdad? then he came back to life. Sí, este hombre murió, estuvo muerto. Man died, Después los doctores vinieron y lo resucitaron. came and resurrected. No estoy hablando de esa historia, hermano. Not the type of story Estoy hablando de un hombre que murió, pero al tercer día resucitó. ¿Y sabe qué? Vive y reina para siempre. Hay una gran diferencia. ¿Por qué le digo? Porque muchos de esos que murieron 10 minutos, many of those who have been lo trajeron nuevamente a la vida, they've been brought back, probablemente murieron nuevamente. they died again. Pero Jesucristo resucitó Resurrected. y la palabra dice que Él está sentado a la diestra del Padre y que reina para siempre. Él no ha muerto. Hermano, Cristo resucitó al tercer día y ¿sabe qué? Le decía, Él continúa reinando Continues to reign. para no morir jamás. Never die again. Su resurrección significa Resurrection means que lo que Jesús dijo de sí mismo Jesus said about himself era cierto. was true. Él era el Dios todopoderoso. Tantas personas que se han levantado diciendo que son Dios increíblemente. Pero hermano, aún tantas personas religiosas, ¿verdad? Many religious people Que andan siguiendo personas diciendo, ah, ese es Dios, Jesús reencarnado. say that they are God, that they are Jesus incarnate, Solo para entender que no lo eran. only to then understand that that man or woman Estaba viendo la noticia hace unos días atrás the views of the day de una persona que era líder de un culto about a religioso was the leader of a religious cult. que se proclamaba a sí mismo Jesús. He proclaimed himself as Jesus. ¿Y sabe qué era lo más terrible And do you know what was the worst thing o lo más triste? or the saddest thing? Que habían personas siguiendo a esa There persona. were a lot of people following this man. Pero llegó un momento en el cual And then there was a moment that came este que se proclamaba Jesús, that this man who called himself Jesus, ¿sabe qué? Murió. he died. ¿Y sabe qué hicieron los feligreses? And do you know what happened to his followers? Dice que no lo enterraron It says that they did not bury him. porque pensaban que iba a resucitar al Because tercer they día. thought that he was going to resurrect on the third day. ¿Y saben cuál fue la sorpresa? And you know what was the surprise? No resucitó. That he did not resurrect. ¿Y sabe cuál fue lo peor? And do you know what was the worst part? Se llevaron presos a todos. Was that they took them all to prison ¿Por qué? Porque habían tenido un cuerpo ahí podrido and had a body decaying, esperando que resucitara. waiting for this man to resurrect. Hermano, Jesucristo era quien dijo ser. This was Y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y aquel que cree en mí no morirá jamás. Hermano, algo más que la resurrección de Jesús significa something else of the resurrection. es que si Él resucitó también, He resurrected. también los suyos resucitarán un día. Those who are his will also resurrect. Hermano, la palabra de Dios nos dice The word of God tells us
que la resurrección de Jesús resurrection of Jesus es el primer fruto, is the first, es la primicia, it is the first, es la antesala it is what comes before de lo que pasará con todos los que mueren en Cristo what will Jesús. happen to all of those who die in Jesus Christ. Hermano, podemos estar seguros y confiar que si Jesús resucitó, Or that if Jesus resurrected, también aquellos que han confiado and those who have trusted y puesto su fe en Él también faith in Him un día will resucitarán. also one day resurrect. Hermano, no debemos temerle a la muerte. Not fear death. Hay quienes tienen el miedo a la muerte. Who are so scared of death. Claro que sí, hermano, nos sentimos mal cuando alguien muere. We feel sad when somebody dies. Yo les comentaba a ustedes I told you this before. hace unos meses atrás, quizás Months ago, unos 10 meses atrás, about 10 months ago, el diácono de la iglesia americana murió. the English-speaking Muchos de church, ustedes lo conocieron, and many of you knew him, Rick. Rick. Y yo me acuerdo And que I estuve remember a la par de la cama de él. that I was next to his bed, Él estaba dando ya sus últimos sus respiros. and he was taking his last breath, Me acuerdo que yo estaba a la par de él junto a la familia sitting next to his bed y together, mi corazón se entristeció and in my heart I was sad porque yo amo a Rick, because I love Rick. pero al mismo tiempo yo susurraba en su oído Sometimes I whispered in his ear, Romanos 8. Romans 8, Le decía, ni la muerte podrá separarte, hermano. will the night and death will separate you. Y mientras yo hablaba con él no respondía. Spoke with him, and he would not respond. Y yo pensaba, I thought, mi hermano, ya no lo veré más. I will not see him again. Pero fíjense que al mismo tiempo But at the same time, yo sentí, les confieso, I felt, and I confess this to you, no sé si llamarle celos, I don't know if I felt maybe a little jealous, porque yo decía, este hermanito because I said, this brother va a estar cara a cara delante de is going to Dios. see Jesus today. Yo decía, wow, And I said, wow, hermano, esa es la realidad para aquellos que mueren en Cristo Jesús. for those who die in Ausentes en el cuerpo, dice, we are absent, pero presentes en el espíritu. present, ¿Por qué? Porque sí dejamos de respirar. so that we stop breathing. Claro que sí, mi cuerpo lo pondrán, ¿verdad?, en un hoyo. Y el mío tiene que hacerlo grande, ¿verdad? Porque, I was going to have to be extra big. pero ¿sabe qué? Yo tengo la confianza I have the hope de que sí, that yes, mi corazón dejará de latir un día. my heart will stop beating one day. Pero en el momento que eso pase, But in the moment that happens, yo abriré los I ojos will open my eyes. y veré al Creador de creadores, al Rey de reyes y Señor de señores. Pero ¿por qué tienes esa fe, Giovanni? ¿Por qué? Porque el mismo poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que mora en nosotros y se llama el Espíritu Santo. It is the Holy Y si Cristo resucitó, And if Jesus resurrected, Él dijo, yo también haré lo mismo con los míos. the same thing. Y eso es lo que prueba la resurrección de Cristo. That's what the resurrection of Jesus proves, Él resucitó, is that he resurrected también nosotros resucitaremos un día. Tenga la seguridad. and be sure. Ah, es que eso se lo dicen para tranquilizarlo, porque decían que la religión es el opio, ¿verdad?, de la sociedad, dicen. Religion is like a drug into society. Hermanos, y yo no estoy aquí para probarle que la resurrección es verdad. I am not here to prove Hermanos, la ciencia lo ha probado. the science. La tumba está allí vacía. Prove is there empty Aún el tiempo que nosotros medimos, decimos antes de Cristo y después de Cristo. before Jesus and after Jesus. Yo no estoy aquí para probarle, I am not here to prove to you, pero sí estoy para decirle but I am here to tell you que Él es Dios that he is God. y que Él hará lo mismo con sus And hijos. that he will do the same thing with his children. Le podría mencionar tantas y tantas And I can cosas mention to you so many things de lo que la resurrección de Cristo of significa, what the resurrection means. pero solo voy a mencionar una sola más. But I'm going to Y mention, luego después voy a continuar. and then we'll continue. La resurrección de Jesús The resurrection of Jesus significa que el pago que Jesús ofreció al Padre means that what Jesus fue aceptado. to the Father was accepted. Fue aceptado. The offering that Jesus offered was accepted. Es decir, nuestros pecados fueron pagados en la cruz. So that our sins were completely paid upon the cross. Juan 19:30 dice, John 19 consumado es, says, it's been finished. It's been consumado es. It's been fulfilled. Y les decía a los hermanos el viernes, And I was telling the brethren on me Sunday, encanta esta palabra, I love this word. porque significa en el original griego tetelestai. It means in Greek, tetelestai.
Y significa pagado por completo. And it means that it's been paid. Ya no hay nada más que hacer. There is nothing else to be done. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús The sacrifice of Jesus fue suficiente was enough. y el Padre lo tomó con agrado. Accepted it. ¿Y cuál es, hermanos, la evidencia de que el Padre aceptó el sacrificio? The Father accepted his sacrifice. Una tumba vacía, el Padre lo resucitó. He too, because the Dijo, Father sí, resurrected him. yo he visto este sacrificio con agrado. I have seen the sacrifice, Y por eso al tercer día and that is why on the third el Padre lo resucitó de los day, muertos. resurrected the Son from among the dead. La cruz fue el pago por mis pecados Was the payment for my sins, y la tumba vacía and the empty tomb. es el recibo que Dios me dio. ¿Me entiende? El pago, So la the cruz, payment is the cross, el recibo, and the la tumba vacía. empty tomb. Ahora bien, Juan entendió la resurrección, God understood the resurrection, pero el significado lo entendería más adelante. but the meaning of it, he was going to understand it. Verso 11, por favor, léalo conmigo. Let us read it together. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. But Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept, she stooped to look into the tomb. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno en la cabeza y el otro a los pies. And she saw two angels in white sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. They said to her, Woman, why are you weeping? And she said to them, They have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him. Pedro y Juan salieron de la tumba, Came out of the tomb, se fueron, and they left. ¿y saben quién quedó afuera de la tumba llorando? One who stayed outside crying María Magdalena. was Mary Magdalene. Y mientras María estaba llorando, me imagino inconsolablemente, You can imagine how sad she must have been. de repente ella se inclinó All of a sudden, she stooped. y vio hacia adentro de la tumba. She looked inside of the tomb. No se sabe cuánto tiempo había pasado, We don't know how much time. pero María se inclinó Mary stooped, y vio adentro del sepulcro, dice, looked into the tomb, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. angels in white. Hermano, y algo que me llama la atención Something that calls to my es que cada vez que la Biblia menciona que hay una aparición de ángeles, that the Bible mentions, lo primero que esos ángeles causan en las personas the first thing that those angels cause in people es miedo, is fear. es temor. Is fear. Por eso siempre los ángeles dicen, no teman. And that's why the angels always say, do not fear. Esa es la primera reacción del hombre, ¿verdad? Usually Miedo, miedo. is to have fear. Totalmente diferente con María. Completely different from Mary. María entró, Mary went in, vio a los ángeles saw the angel, y la primera reacción fue, and her first reaction, ¿dónde está Jesús? where is my Lord? Ella no dijo, ¿y quiénes son? O ¿quiénes son ustedes? O mira qué lindo estos ángeles. Are you? Oh, wow, you're so beautiful. No, él le dijo, ¿dónde han puesto a Jesús? Where is Jesus? Y digo el versículo 3, And then in 13, 13, le dice, los ángeles dijeron, ¿por qué lloras, mujer? the angels asked her, Woman, why are you weeping? Y le dice, porque se han llevado a mi Señor And she says to them, They have taken away my Lord, y no sé a dónde le han puesto. and I do not know where they have laid him. Verso 14, Verse 14. cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Having said this, she turned around and saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Y ella pensando que era el hortelano, le dijo, si tú lo has llevado, dime a dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesus said to her, Woman, why are you weeping? Whom are you seeking? Supposing him to be the gardener, she said to him, Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesus said to her, Mary. She turned and said to him in Aramaic, Rabboni, which means teacher. Quiero que usted, por favor, se haga verdad esa imagen mental. Please take this image in your mind. Juan y Pedro salen de la tumba John and Peter have left the tomb.
María se queda afuera llorando. Mary is outside the tomb weeping. De repente ella ve hacia adentro, And then she looks inside of the tomb, ve a dos ángeles, sees two angels, entra a la tumba goes inside of the tomb, y dice, ¿a dónde le han puesto? and she asks them, where have you laid him? Y de repente, And then me imagino que cuando no vio a Jesús, los ángeles she sees Jesus, estaban ahí, and the angels were sitting there. y cuando no vio a Jesús, And when she didn't see me imagino que comenzó a caminar hacia afuera. I can imagine that she turned around and started walking outside. Pero de repente volvió hacia atrás It says she turned y vio a Jesús que estaba ahí, and she saw Jesus who was pero no sabía que era Jesús. she did not know that it was Hermano, y algo que vemos después de la resurrección, something that we see here after the resurrection. muchos de los que vieron a Jesús después de haber resucitado, After he resurrected, no le conocieron, no le reconocieron. not recognize him. Se fijó, si usted recuerda, los discípulos de camino de Emaús, If you remember those disciples on the way to Emmaus, ¿se recuerdan que dicen que ahí vieron a Jesús? if you guys remember, they saw Iban hablando con ellos, and they were talking to him, pero no sabían que era Él. but they did not know that it was him. No le conocían inmediatamente. They didn't recognize him immediately. ¿Sabe qué? Algunos eruditos piensan And some erudite believe que había tal vez algún tipo de venda espiritual, that maybe they had like a spiritual veil, pero también otros piensan but then also others believe que Jesús todavía tenía los golpes y las marcas en su that cuerpo, Jesus still had the blows, the wounds on his body. porque la palabra de Dios dice que no se reconocía, ¿verdad? ¿Se recuerda? God said Que él estaba tan desfigurado de tantos golpes that he had been beaten so badly that you could not recognize que usted podía conocerlo, decir, ese es Jesús y no conocerlo. that you could see and know that that was Jesus, but not recognize Y fíjense que probablemente pueda ser eso. Yo probably could have been, pienso, y por favor no lo tome como doctrina, and please don't take this as a doctrine, pero probablemente Jesús todavía it's most tenía likely that Jesus golpes. still had Quizás no se fue cara un poco deformada por los golpes. maybe his face, ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando se le presentó a Tomás, because when he came to talk, le dijo, hey, aquí están, tócame. ¿Se recuerda? Todavía tenía, here, touch me, hey, aquí, tócame, en mi costado. touch me here, touch me, Todavía tenía las cicatrices, los golpes, scars, tenía todavía los huecos en sus manos. his bruises in his hands. Y se me dice, no, pastor, yo no creo en un Cristo así. You know, I can't believe Déjeme decirle, cuando lleguemos a la eternidad, hermano, yo no creo que Jesucristo vaya a ser el Cristo golpeado, el Cristo moreteado. No, no creo. full of bruises. No, I don't believe that. Pero mire, si el día de mañana usted y yo llegamos Tomorrow, a la presencia de Dios to God's presence, y vemos algún tipo de morete en su cara, and we see a bruise on his face. lo único que esto va a agregar The only thing that es que vamos a ver a Cristo aún más precioso. ¿Por qué? Porque esos golpes, esa cruz la tomó por amor a nosotros. Yo le digo, si algún día vemos que Jesucristo tiene golpes todavía, hermano, lo único que eso me va a recordar es, only thing that God will remind eso fue por mí. is that that was because of me. Esos golpes eran los que yo merecía, The bruises that I deserve. pero tú lo tomaste But Jesus took them por amor because he loved me, a nosotros. because he loved us. Hermano, María no lo conoció. So Mary did not recognize him. Jesús estaba ahí parado enfrente de él, They're standing next to him, pero aún así no lo reconoció. but even so, she did not recognize him. Hermano, y eso es lo que me lleva a pensar también que hay What makes me think that muchas personas, aún dentro de la iglesia, many people, even within the church, están en la presencia de who Dios, are in God's presence, pero aún no le conocen. but we still don't know him. Pueden estar ahí a We can be here distancia, at a distance, pero aún no le conocen. but we still don't know him. Aún no se han dado cuenta de que Jesús está ahí. Realize that Jesus, Sí lo conocen porque le han contado. and maybe they know him because they've heard about Sí him. lo conocen porque aún para estas fechas, Maybe they know him because even for this day, por todos lados, ¿verdad? all around them, Cristo resucitó, we hear messages of Jesus having risen. pero aún así But even so, no le conocen. they still don't know him. Amigo,
Friends, este puede ser usted esta mañana. this could be you this morning. Déjame decirte, And let me tell you, Jesús está aquí esta mañana. Jesus is here this morning. Y Él está acá And he is here porque quiere que le conozcas. because he wants you to get to know him. Mire lo que lo que le dice Jesús a María. And let's see what Jesus tells Mary. ¿Por qué lloras? Why are you weeping? Y no era porque Jesús no sabía. It's not because Jesús era Dios. Jesus was God. Jesús conocía por qué María estaba llorando. Mary was weeping. Él sabía la tristeza He knew the de María sadness that was en su corazón. in her heart. Pero aún así le dijo, ¿por qué lloras? So he asked her, Porque "Why are you Él quería escuchar de las Because palabras. he wanted to hear her voice. Hermanos, y eso es lo mismo que Dios nos dice. And this is the same En esa thing mañana. that God tells us this morning. Él sabe cuál es su dolor. He knows what is your Él sabe cuál es su necesidad. He knows what is your need. Él sabe lo que usted necesita. He knows what you need. Y Él te dice, ¿por qué lloras? He asks you, why are you weeping? Tú ya sabes cuál es la solución. And you already know what is the solution. Yo ya te he revelado que yo soy Dios. It's already revealed to you that I am God. Pero tú no vienes a mí. But you don't come to me. Tú ya sabes quién soy yo. You know who I am. La mismo que le dijo a María. And it's the same thing that he told Mary. Y mire lo que le dijo María. ¿Por qué le dice Jesús, por qué lloras? And so he asked, why are you weeping? ¿A quién buscas? Whom are you seeking? Y él le dijo pensando que él era el jardinero, imagínense. She thought he was the gardener. María pensó, este es el jardinero. And she said, this is the gardener. Y le dije, Señor, si tú te lo has llevado, dime a dónde lo has puesto. Y yo lo llevaré. And she says, sir, you have carried him away. Tell me where you have laid him. Hermanos, I will take him away. yo doy gloria a Dios por las mujeres, fíjense. And I give God glory for the women. Yo doy gloria a Dios por cada una de ustedes, I hermanos. give God glory for each one of you. Agradezco al Señor porque muchas de las mujeres nos dan unas lecciones a nosotros. Thank God for each one of you because many women here give us such great A lessons nosotros como hombres, muchas veces las to mujeres. us as men. ¿Usted entiende lo que María Magdalena dice aquí en este versículo? Do you understand what Mary Magdalene is trying to say in this verse? Dime a dónde le has puesto. She's telling him, tell Y me sabes where qué, you have laid yo voy a ir, him. And she said, voy a tomar ese cuerpo, I will take him. me lo voy a echar a la espalda I'm going to throw him on my back y me lo llevo. and I will take him away. Eso está diciendo María. That's what Mary Yo voy a cargar el cuerpo. No sabemos, carried him on. ¿verdad? Si María, no sé, levantaba pesas o no sé. I know that Mary just Pero María dice, yo agarro el cuerpo de Jesús. I will grab his body. Solo dime a dónde está. Just tell me where he is. No tengo ninguna ayuda porque aquellos dos se fueron corriendo. Tell him because John and Peter had already left. Pero yo me lo pongo encima, yo lo cargo. I will carry him. Yo agradezco al Señor por las hermanas de esta iglesia, Thanks for the women of this church porque muchas veces nos dan tantas lecciones, because many times you give us so many lessons así como María lo hizo. as Mary did here. Verso 16, Verse 16. Jesús le dijo, María. Jesus said to her, Mary. Volviéndose ella le dijo, Raboni, And she turned and said ¿qué to quiere decir maestro? Rabboni, which means teacher. Hermanos, una sola palabra bastó. Brethren, only one word was enough. Una palabra de Cristo Jesús. One word from Jesus. Y eso cambió todo. That changed everything. María estaba llorando, Mary was crying. María estaba desconsolada, Mary was upset. María no sabía qué hacer, Mary did not know what to do. pero una sola palabra cambió todo. Word changed everything. Y le dijo, María. And he said, Y no sabemos si fue el tono de la voz de Jesús, I don't know, maybe it was the tone no fue, no sé si fue la suavidad como Jesús le habló, softness in which he spoke to her. pero en cuanto él le dijo a ella, María, Said Mary. inmediatamente dijo, maestro, Said teacher. ella sabía quién era. She knew who he was. Hermana María fue la primera que tuvo el privilegio de ver She was the first one a Jesús resucitado. Ella fue la primera que vio a Jesús resucitado. She was the first one who saw Jesus resurrected. Hermano y amigo, And brethren, esto es lo que Jesús sigue haciendo. that's what Jesus continues Y mi deseo en esta mañana es que usted también escuche la voz de Dios diciendo su nombre. God calling out your name.
Jesucristo lo hizo hace más de 2000 años atrás. Y Él sigue llamando su nombre. Continues to call your Él sigue llamándole. Ponga su nombre ahí en lugar de decir María, ponga su nombre ahí. place. Instead of Mary, put your name in that Amigo, and friend, mi oración es que usted pueda escuchar. is that you can hear his voice. Y probablemente no será una voz audible como la de María. It may not be an audible voice, Pero mi oración es que de una u otra forma voices that one way or another Dios pueda revelarle en esta mañana reveal to you this morning. que Él resucitó de entre los muertos. Resurrected from amongst the dead, Él sigue llamándole. and he continues to call out. Él sigue llamando su nombre. Continues to call out your name. Verso 17. Verse 17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. And Jesus said to her, do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father, but go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. Verso 18 dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas, las nuevas que había visto el Señor y que Él había dicho todas estas cosas. And verse 18, and Mary Magdalene went and announced to the disciples, I have seen the Lord, and that he had said these things to her. Hermano, la versión Reina Valera del 60, la King James que nosotros tenemos, The version of King James dice, no me toques. says, do not touch me, Así dice, ¿verdad? No me toques. do not touch me. Y sabe que muchos piensan que Jesús dijo, no me toques, And many believe that Jesus said, do not touch me, porque no quería ser contaminado. because he did not want to be contaminated, No, porque María lo iba a hacer impuro si lo tocaba. because Mary was going to make him impure. Hermano, no creo que esta interpretación sea la correcta, And I don't think that this is the correct interpretation, porque más adelante because further ahead, Jesús le dice a Tomás, tócame, Jesus tells Thomas, tócame. touch me. La palabra, hermano, aquí, no sé cómo la palabra en inglés, ¿dónde está? La traducción. Do not cling to me. ¿Sabe qué significa cling en español? ¿Alguien sabe? Somebody understands what cling means? Cling means, It's to hug. me estás contagiando tú. Cling significa así, agarrar. It means to hug, to hold, Así como se le guinda a usted a su esposo, just like the wives así como la esposa se guinda a su esposo y a su esposa. clings on to her husband and the husband to the wife. Para mí esa es una traducción más And I think certera. this is a more certain translation. Quiero que se imaginen a María. And I want you to imagine Mary. Vio a Jesús. She saw Jesus. ¿Qué cree usted lo primero que hizo María? What do you think is the first thing she did? She hugged him. Ya te perdí una vez. I lost you once. No quiero perderte otra vez. I don't want to lose you again. Y lo agarró y lo abrazó y no lo quería dejar ir. Grabbed them and hugged them and did not want to Y let Jesús le dijo, María, suéltame. them. That's why he said, Mary, do not cling to me. Todavía no he subido al Padre, María. I will not listen to this. Suelto, lo quería dejar ir María, hermano. But Mary did not let him go. Me imagino que María tenía fuerza. Si estaba dispuesto a cargar el cuerpo de Jesús, She was willing to carry. esa mujer apretaba. And so this woman was hugging him tight. Y Jesús le dijo, María, suéltame, María. Mary, let go. Suéltame. Let go, Mary. No me vas a poder retener, María. You won't be able to keep me back. Tengo que ir al Padre. I have to go to the Father. Pero ¿sabes qué, María? But you know what? Ve y dile Go and tell them. a mis discípulos, dice ahí, hermano. Tell my disciples. ¿Dice discípulos, hermano? Does it say disciples? ¿Qué dice? What does it say? To my brothers. Hermanos. It says to my Y brothers. quiero que entienda algo, hermano. I want you to understand something. Los discípulos tuvieron miedo. They were afraid. Los discípulos corrieron, abandonaron a Jesús. Ran away and abandoned. Se fueron y se encerraron, They went behind closed doors. pensando que los romanos venían tras de ellos Thought también. that the Romans were coming after them as well. Huyeron, And so they ran away. hermano, y gloria a Dios And glory be to God que Jesús era Jesús y tenía un corazón perdonador. that he had a forgiving heart. Y él no dijo, María,
And he did not say Mary. Ve a decirle ese montón de cobardes Don't tell all those cowards que se escondieron. who went and hid. Él no dijo eso. No, he didn't say that. Él dijo, ve y dile Go a mis hermanos. to my brothers. ¿Por qué? Porque son mis hermanos, son mi familia. Ya no son ni mis discípulos. Now they're not just my disciples. Ahora son mi familia. Now they are my family. Hermano, y eso es lo que Jesús está haciendo. What Jesus is doing. Él está reconciliando al hombre con Dios. Man to God. Y Él dice, quiero que seas de mi familia. To be part of my family. Quiero que vengas y que seas mi hermano. Be my brother. Ah, Señor, pero es que tú no sabes lo que he hecho. You don't know all these things. Es que tú no sabes quién soy yo. Lord, you don't know who I Tú no quieres que sea tu hermano, Jesús. am to be your brother. Si tú supieras, ¿sabe qué? You knew. El Señor lo sabe. And you know what? The Lord knows. Ese pecado negro que usted tiene escondido, They have hidden. dice, yo lo puedo perdonar. Lord says, I can Y yo lo puedo convertir de rojo turn it from red a blanco como la nieve. to white like you said. Y lo único que nos dice, solo pon tu fe en mí. The only thing he says is put your faith Cree que yo soy Dios. I am God. Y sabes qué, tú también tendrás vida You will eterna. have light and eternal life. Hermanos, ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios? How many times have we failed God? Creo que si hacemos cuentas, I think if we try to count, creo que no tendríamos un número, we would not be able to reach a number. pero aún así Él está dispuesto, dice, But even so, the Lord is willing a ser nueva criatura de nosotros. to make us a new creation. Y es lo único que nos dice es, And the only thing he says escucha mi voz llamando tu nombre. is, listen to my voice calling your name. En esta mañana, Cristo está llamando su nombre, Jesus is calling your name, así como lo hizo con María. just as he did with Mary. Y trajo después del llanto, And after her weeping, después de la tristeza que María estaba, sadness, una sola palabra bastó one word was enough para traer gozo, to bring joy, alegría to bring happiness en la vida de María. to Mary's life. ¿Y sabe qué, amigo que nos visita esta mañana? You know what, friends, who are here with us today? Una palabra basta One word is enough para que tu vida cambie. for your life. ¿Y sabes cuál esa palabra es? You know what is that word? Jesucristo, Jesucristo. La pregunta es, ¿vas a escuchar su voz? And the question is, will you hear his voice? La palabra dice, arrepiente de tus pecados. The word of God says, repent from your sins, Pon tu fe en mí put your faith in me, y vivirás para siempre. and you will live forever. Arrepiéntete. Repent. Ese es el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. That is the message of the gospel of Christ. Y esa es mi oración And that is my prayer para aquellos for those que están sin Cristo en esta who mañana. are without Christ this morning. La garantía The guarantee de que resucitaremos de entre los muertos that we will resurrect from among the dead a una eternidad con Cristo to an eternity with Christ es para aquellos que mueren en Cristo is Jesús. for those who die in Christ. Pero déjeme contarle But let me tell you, o decirle el otro lado de la moneda. and let me mention the other side of that coin. Para aquellos que mueren sin Cristo, For those who die without Christ, claro que sí van a resucitar también. yes, they will also be resurrected. Pero ¿sabe para qué resucitarán? But do you know for what they will be resurrected? Para un castigo eterno. For an eternal punishment. Resucitarán para ser lanzados a ese lago de fuego, They will resurrect to be moved, taken, thrown into that lake of fire, donde ya no habrá oportunidad, where there will no longer be an opportunity, donde aunque le hagan novenarios, where even though they may pray for them at decenarios o lo que sea, many, many days of prayer, está establecido que el hombre muera una vez established that man shall die once, y después el juicio. and no judgment. No te puedo predicar, amigo, So I can preach to you acerca del amor de Dios about God's love y dejar a un lado también and leave aside que la ira de Dios viene sobre aquellos that God's wrath will que rechazan a Cristo be Jesús. on those who reject the Lord Jesus. Ah, pero es que nadie ha estado en el infierno, ¿cómo tú vas a saber? You can say, well, nobody's gone to hell, so how can you know? ¿Sabe qué va a ser lo peor? And do you know what will be the worst part? Que el día que alguien muera Is that the day that someone dies sin Cristo, without
Y quizás un día estuvo acá en medio de nosotros. And maybe one day that person was here with Esa persona estará en el infierno that person will be in hell, y se recordará que un día pudo él and they will o remember ella that one day cambiar su destino, they could have changed their destiny, pero será demasiado tarde. but it will be too late. Ya no habrá esperanza. There won't be any hope. Debes de actuar ahora, So we need to act today, porque el mañana no nos pertenece a nosotros. because tomorrow is not ours. Yo no sé si más tarde voy a estar vivo o mañana voy a estar vivo. Later I'm going to be alive. ¿Sabe que hay muchos que no amanecieron ahora? There are many people who did not open their eyes this morning. Se acostaron anoche They went to bed last night y dijeron, te veo mañana, and they said, I'll see you tomorrow, y no hubo mañana para ellos. and there was no tomorrow for them, El tiempo es ahora. because the time is today. La promesa es, The promise is tendrás vida eterna, you will have eternal life, pero si crees en mí but if you believe in me y vives para mí. and you live for me. Y esa es mi oración, que todos aquí en esta mañana, hermano, And all of us here this morning, un día, one day, así como estamos haciéndolo ahora, just as what we are doing here y así como vamos a tomar la Santa Cena del Señor, we are going to partake of the Lord's Supper. un día también estemos delante de la presencia de Dios. We will also be before God's presence. Que todos los que estemos acá, All of us who are here today, un día estemos viendo a Jesucristo cara a cara. one day we will see the Lord Jesus face to face. ¿Y cómo hacemos eso? And how do we do this? Ah, por bueno, pastor. Oh, it's because I'm good. No, si todo lo que necesito es echar $1 aquí, All pastor. I need to do is just drop $1 in your offering plate, Te puede dar $1 millón si quiere. and you can give $1 million. Bueno, y délo si quiere, porque queremos construir un edificio. You can give it because we would like to build a building, Pero no va a ser suficiente. but it's not going to be enough. El único camino al Padre The only way to the Father es Jesucristo. is Jesus Christ. Cristo resucitó, hermano. Jesus was risen. Y por eso nos reunimos. That's what we're here today. Y lo vamos a hacer hasta que le veamos nuevamente venir con poder y gloria. We need to do this until we see him come again. Y cuando Él venga, hermano, por nosotros, He comes for us. salud, estaremos delante de Él por toda la eternidad. Be before him for all of eternity. Vamos a orar todos. Señor Jesús, gracias. Lord Jesus, thank you, Gracias, Cristo amado. Lord. Primeramente, Señor, por ese sacrificio en la cruz. Lord, first for that sacrifice on the cross, Gracias por tomar ese castigo for having taken our punishment, que nosotros merecíamos. punishment that we deserve. Gracias, Señor, por Lord Jesus, tomar esa maldición having taken that curse, que nosotros merecíamos. that curse that we deserve. Gracias por morir por nosotros. Lord, for having died for us. Pero gracias, Señor, también Thank you, Lord Jesus. porque tú dijiste en tu palabra, You said in your word yo pongo mi vida that I put my y life, también la quito de regreso, la and then tomo. I also take back my life. Y lo vimos al tercer día, Señor. And we saw this on the third day. Y por eso nos reunimos en esta mañana. That is what we are here to Te damos honra y gloria, give you honor and glory, porque tú, Señor, resucitaste because you, Lord, con poder y gloria. power and glory, Y un día and one day vendrás por nosotros. will come back for us. Gracias te damos. Thank you, Lord. Te amamos y te bendecimos. We love you and we bless Te you. pedimos estas cosas Ask all of these things en el nombre de tu Hijo Jesús. in the name of your Son, Jesus. Amén. Amen. Iglesia Bíblica Bautista Manuel Leesburg. Para más información visita www.ibbleesburg.com y aprende sobre nuestra doctrina y misión como iglesia.